Buenos días, mi nombre es Eliana Bello y junto con mi grupo hoy les vamos a presentar la revisión completa de la directriz ICH Q14, titulada oficialmente Analytical Procedure Development, con especial enfoque en su aplicación en sistemas heterodispersos, que pues es lo que nos compete en esta asignatura. Y bueno, antes de comenzar, quiero que tengan presente que pues esto tiene un contexto regulatorio. En el contexto regulatorio, el ICH Q14 fue publicado por el International Council of Harmonization en el año 2022 y entró en implementación oficial en las principales regiones regulatorias, o sea, en la EMA en Europa y FDA Estados Unidos, y también en otras como es la PMDA, que es en Japón, y Health Canada, pues en Canadá a partir del 2023. Esta directriz pues no existe de una forma aislada y es la continuación lógica y el complemento indispensable del ICH Q2R2, que muchos ya conocen por ser la guía de validación de procedimientos analíticos. Juntas estas dos, la Q14 y la Q2R2 conforman un marco integral para el ciclo de vida completo del procedimiento analítico. Esto quiere decir que ya pues no incluye como un punto específico, sino que va desde su diseño hasta su retiro. A lo largo de esta presentación veremos cómo el ICH Q14 transforma la manera en que desarrollamos y documentamos los métodos analíticos, especialmente en formas farmacéuticas complejas, como lo son los sistemas heterodispersos, emulsiones, suspensiones, nanoemulsiones, liposomas, pues que son los sistemas que nos competen. Bueno, con respecto al índice del contenido de la presentación, pues esta es la estructura, son 8 secciones temáticas. Vamos a comenzar hablando un poco de los antecedentes y el contexto regulatorio para entender por qué surgió la necesidad del ICH Q14, luego veremos sus fundamentos, objetivo, alcance y los dos enfoques que se proponen, el mínimo y el mejorado. La tercera sección profundiza en el Enhanced Approach, donde se va a hablar del Analytical Target Profile y el Design Space analítico y pues como se los había mencionado anteriormente, el ciclo de vida. La cuarta sección es la que más nos interesa como químicos farmacéuticos y es la aplicación directa en los sistemas heterodispersos. Después se van a analizar los parámetros de desempeño analítico bajo la óptica de el Quality by Design, la gestión del cambio y la transferencia analítica. La séptima sección muestra la evidencia científica publicada en revistas científicas y cerramos con las referencias pues en formato APA. En este caso pues cabe anotar que lo hicimos enfocado en los sistemas heterodispersos, pero este approach es para todas las formas farmacéuticas que hemos ahondado y abordado a lo largo del curso. Entonces, empecemos con la historia y para entender el Q14 hay que entender de dónde venimos. En 1994, el ICH publicó la guía Q2, el cual fue como el primer estándar internacional que estableció qué parámetros debía mostrar un procedimiento analítico para ser considerado válido en cuanto a especificidad, linealidad, rango, exactitud, precisión y los límites de detención y cuantificación. Esta guía estuvo vigente sin cambios mayores por casi 3 décadas. Sin embargo, con el tiempo se fue haciendo muy evidente como una alimentación fundamental. En el Q2, como que solamente como se hablaba de cómo validar el método una vez que ya este estaba desarrollado, pero no decía nada como se veía como diseñar, como el documentar el conocimiento generado durante este desarrollo, ni cómo gestionar como cambios posteriores como a este. En 2012, por otro lado, con las publicaciones del Q11 y el Q12 sobre desarrollo y gestión del ciclo de la vida de los ingredientes farmacéuticos activos y de los productos terminados, surgió como la necesidad de tener como un documento equivalente específico para los métodos analíticos. En 2018 se publicó como el concept paper del ICH del Q14, donde se definió no formalmente como el alcance de la nueva guía. Como que 4 años después, en julio del 2022, el Q14 alcanzó el STEP 4, que era como la terminología de ICH, significa como la aprobación final, junto con la revisión del Q2 y pasó a llamarse Q2R2. Ahora como más que todo ver cuál es como la diferencia en estos dos es que el Q2 se valida como que más que todo se encarga de esto, me dice como cuánto tengo que tener en el método desarrollado, que se dé cómo medir, qué es lo que quiero medir, qué es lo preciso, qué es lo exacto. Por otro lado, el Q14 se ocupa como más que todo de lo que tiene que ver con el desarrollo. Dice más que todo cómo debo construir este método, cómo todo desde cero, qué información debo cómo generar para a lo largo de ese camino, también como documento como todos los procedimientos y demás.
Bueno, ahora seguiremos como los fundamentos del ICH del Q14. El objetivo como declarado en esta guía es como proporcionar como las recomendaciones sobre el desarrollo científico de los procedimientos analíticos y de describir la información que puede ser incluida en los dosieres de registro para poder como demostrar la comprensión de este procedimiento. La guía tiene como cuatro pilares, los cuales como el primer pilar es el alcance. Aquí como que aplica todos los tipos de procedimientos como analíticos usados en el desarrollo, la fabricación de medicamentos, como lo pueden ser las pruebas físicas, químicas, biológicas y microbiológicas. Esto incluye como específicamente los sistemas heterodispersos, como se verá como después. En el segundo pilar tenemos como el enfoque mínimo, el cual como que se basa más que todo como en el conocimiento previo y la experiencia empírica. O sea, es compatible con las prácticas actuales de muchos laboratorios y genera como la información necesaria para poder cumplir con el Q2R2. Lo importante es que si una empresa como aplica sobre el enfoque mínimo, puede igual hacer como los beneficios del Q14 simplemente con menos documentación como estructurada. El tercer pilar es como el enfoque mejorado. Y aquí como que tiene más que ver con la parte como innovacional central que tiene como el Q14. En este enfoque como más que todo se van a utilizar como herramientas sistemáticas como el diseño de espacio analítico y la gestión del conocimiento analítico. La recompensa es como la mayor flexibilidad regulatoria posaprobación. Cambio como el diseño del espacio definido pueden notificarse como variaciones menores o incluso no pueden requerir como alguna notificación. Y por último tenemos el cuarto pilar que es como el ciclo de vida. Aquí como que más que todo el Q14 formaliza como el procedimiento analítico que tiene un ciclo de vida continuo, o sea, tiene desarrollo, validación, transferencia y un uso comercial monitoreado. Este concepto como central es porque más que todo se tiene como en cuenta porque cambia la manera en que los documentos se van a gestionar como en cuanto a los cambios por registro. Bueno, ahora vamos a profundizar pues en uno de los conceptos centrales del ICHQ14, que es el enfoque mejorado para el desarrollo analítico y el ciclo de vida analítico. Bueno, a la hora del perfil objetivo analítico, este pues es el documento o el apartado pues dentro del dossier regulatorio en el que se define antes de iniciar el desarrollo del método cuál es el propósito del procedimiento analítico y qué criterios de desempeño debe cumplir. Entonces, aquí pues la comparación más útil que tendríamos sería pues dentro de las guías ICH con el Quality Target Product Profile, que es del ICHQ8, pues que así como este perfil pues se define cómo debe ser el producto antes de formularlo y pues el perfil define qué debe lograr el método antes de desarrollarlo. Entonces, pues la lógica cambia un montón porque se establecen las necesidades del método primero y después se diseña pues para cumplirlas. Y pues este perfil debe incluir al menos tres componentes. Primero, el atributo analítico que se quiere medir y el tipo de muestra. Segundo, lo que sería la técnica analítica propuesta o las posibles técnicas que podrían utilizarse. Y tercero, pues los criterios de desempeño esperados, como lo podrían ser la exactitud, la precisión y el rango de trabajo. Y pues en sistemas heterodispersos, pues es muy importante, porque podemos pensar como un ejemplo que sería una emulsión de aceite en agua, pues el perfil podría establecer que el procedimiento pues debe determinar el tamaño promedio de la gota con un error no mayor al 5%, por ejemplo, o un coeficiente de variación menor al 3%, ya sea, digamos, intradía y menor al 5% en un interdía. Y pues también los rangos que podrían ser, no sé, 50 y 500 nanómetros. Y pues a partir de ese perfil objetivo también desarrollamos lo que sabemos que es el espacio de diseño analítico. Y pues aquí el objetivo más que todo es identificar el conjunto de condiciones, ya sean instrumentales o procedimentales, dentro de las cuales el método cumple de manera consistente, por así decirlo, con los criterios definidos previamente. Y pues para construir este espacio toca tener pues tres herramientas. Primero, el diseño de experimentos. Segundo, los modelos quimiométricos y análisis multivariado. Y tercero, pues ya sería como el conocimiento mecanístico, por así decirlo, del método. Y pues en este caso es muy importante tener en cuenta que el diseño de experimentos pues tienen un papel muy importante porque nos permite estudiar simultáneamente varias variables y pues entender cómo éstas interactúan entre sí. Por ejemplo, como cuando evaluamos los cambios de pH del buffer, la temperatura de la columna, el flujo, la proporción de fase orgánica y pues analizamos cómo éstas afectan lo que sería la respuesta analítica.
Y pues aquí en la diapositiva podemos ver como en la parte inferior el ciclo de vida analítico completo que tiene 4 etapas. Entonces la primera es el desarrollo, pues donde se utiliza pues el perfil objetivo analítico, el diseño de experimentos y pues todas las estrategias de optimización que tenemos pues para poder definir el espacio de diseño. La segunda que podemos ver ahí es la validación, que se realiza conforme a la guía Q2 revisada, en la que se verifica que el método realmente nos ayuda a cumplir con los criterios establecidos desde el inicio. La tercera, lo que conocemos como transferencia analítica, en la cual se muestra que pues, otro laboratorio puede ejecutar el método correctamente, manteniéndose dentro del espacio de diseño. Y la última es como todo lo del uso rutinario del método, pues lo que es como el monitoreo continuo del desempeño analítico, para que pues garanticemos que el procedimiento permanezca bajo control a lo largo del tiempo. Y pues lo más importante, pues finalmente es saber que todas estas etapas están conectadas. Entonces, pues si el espacio de diseño lo diseñamos correctamente desde la fase del desarrollo, pues los ajustes realizados dentro de ese rango durante las etapas posteriores, pues no van a requerir, digamos, una revalidación completa ni modificaciones regulatorias mayores. En esta diapositiva pues vamos a evaluar como la aplicación del ICHQ14 pues en sistemas heterodispersos. Pues como sabemos estos representan como un desafío analítico importante porque muchos métodos convencionales pues fueron desarrollados pensando en soluciones homogéneas y pues no en sistemas de tipo multifásico ni termodinámicamente más inestables, por así decirlo. En estos pues los parámetros como la distribución de tamaño de partícula, el potencial Z, la viscosidad o la eficiencia de capsulación, pues son altamente dinámicos y dependen en gran medida como de las condiciones de preparación de muestra. Aquí en la tabla pues tenemos 5 tipos de sistemas heterodispersos, sus parámetros críticos, las técnicas analíticas utilizadas y pues las consideraciones bajo el enfoque pues de ICH que estamos trabajando. Entonces, primero que nada tenemos las emulsiones, que pues como sabemos son probablemente uno de los sistemas más utilizados en nutrición parenteral y también en la administración de fármacos lipofílicos. Entonces, sus parámetros críticos incluyen el tamaño de gota, el índice de polidispersidad, también conocido como PDI, y el potencial Z. Y entre las técnicas más utilizadas tenemos la DLS para determinar el tamaño promedio, la NTA o también conocida como Nanoparticle Tracking Analysis para evaluar concentración y distribución y pues la microscopía en este caso confocal para estudiar la distribución pues espacial del sistema. En este caso, pues en el Analytical Target Profile, también conocido como ATP, podría establecer lo que serían como parámetros como el tamaño de gota y el PDI. Entonces, a partir de ello, si tenemos en cuenta pues un determinado rango, el espacio de diseño analítico debe evaluar factores como la dilución previa a la medición, pues cómo afectaría pues el desempeño analítico. Luego tenemos lo que son las suspensiones coloidales. Estas pues requieren principalmente caracterización de la distribución del tamaño de partícula y pues aquí tenemos la difracción láser mediante equipos como lo son el ELOS o SALT, que son el estándar. Sin embargo, pues no es únicamente como medir, sino también demostrar la robustez frente a variaciones en la preparación de muestra. Muy importante tener en cuenta variables como la agitación o la temperatura del solvente, ya que pues puede modificar significativamente los resultados, por lo que se estudian de manera sistemática mediante lo que nosotros conocemos como el DOE, que es pues el diseño de experimentos. Tenemos también las nanoemulsiones farmacéuticas, en este caso no solo tenemos que caracterizar el sistema, sino cuantificar el principio activo que estamos encapsulando, también calcular la eficiencia de la encapsulación y pues evaluar todo lo que es el perfil de liberación. Entonces, primero tenemos que separar la fase dispersa de la continua mediante lo que es ultrafiltración o también puede ser ultracentrifugación. Y posteriormente, pues como sabemos, cuantificamos el fármaco por el método de HPLC. Luego tenemos los liposomas y las nanopartículas poliméricas, que pues ya es un sistema mucho más complejo desde la vista analítica. Y aquí nos toca, digamos, tener como técnicas ortogonales que aporten información complementaria. La DLS para tamaño promedio, el CRIOTEM, que está ahí, para evaluar morfología y laminaridad, y el SAX, que lo usamos para estudiar pues todo lo que es la estructura interna. Y pues en estos sistemas el ATP debe definirse de manera pues muy rigurosa, ya que cualquier, digamos, variación durante la preparación puede afectar de forma pues importante la biodisponibilidad del medicamento. Y finalmente, pues
reconocer que las microemulsiones pues, requieren caracterización tanto reológica como espectroscópica. Y pues aquí el enfoque Q14 pues, es muy útil porque el espacio de diseño pues, nos puede establecer lo que serían los rangos de HBL, la temperatura, la proporción de fases pues, dentro de las cuales el sistema pues, mantiene sus propiedades tanto termodinámicas como su estabilidad. Bueno, en esta sección entonces abordamos lo que son los parámetros de desempeño analítico bajo el enfoque de Analytical Quality by Design o AQBD. ¿Qué es el AQBD? Es la aplicación directa de los principios del Quality by Design al área analítica. En lugar de desarrollar el método por prueba de error y validarlo al final, el AQBD lo que propone es primero definir los objetivos, luego identificar los factores de riesgo mediante el análisis de riesgo analítico, luego explorar el espacio de diseño mediante el DOE y finalmente establecer controles robustos. El Q14 oficializa este enfoque y lo hace compatible con la presentación regulatoria. Entonces ahí entramos a hablar de lo que es el APC o el Analytical Performance Continuum, que es la estrategia para verificar que el método sigue funcionando correctamente durante todo su ciclo de vida comercial, donde incluye el uso de estándares de referencia del sistema, muestras de control de calidad en cada corrida analítica y estrategias de control estadístico específico para detectar tendencias o derivaciones. Entonces, ahora tenemos estos que son los 6 parámetros analíticos clave para ecosistemas heterodispersos que aparecen aquí en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos en primer lugar la especificidad, donde en sistemas heterodispersos es particularmente desafiante porque las muestras contienen excipientes y productos de degradación que pueden interferir con la cuantificación del principio activo. El Q14 nos pide mostrar especificidad no solo frente a la mezcla de excipientes, sino también frente a los degradantes específicos de la formulación. Después tenemos la precisión, donde es crítica en sistemas heterodispersos porque la variabilidad de preparación de la muestra es inherentemente mayor en soluciones homogéneas. La sonicación para dispersar la muestra, la dilución para ajustar la concentración del rango de medición, la temperatura de análisis, todo esto son factores que el Q14 nos pide evaluar sistemáticamente en el DOE de desarrollo. Después contamos lo que es la exactitud o veracidad, que se mide como el porcentaje de recuperación. En estos sistemas el reto es demostrar que extraeremos cuantitativamente el principio activo de la fase dispersa antes de cuantificarlo. El proceso de extracción debe ser validado como la parte integral del método. Entonces, como otro criterio, viene a ser la robustez, donde se evalúa frente a variaciones deliberadas de los parámetros del método. Esta parte de la robustez, las variables más sensibles suelen ser el pH del buffer, de la dilución, la temperatura ante la preparación, velocidad de agitación, demás operaciones unitarias. Y el Q14 recomienda mapear mediante el DOE estas situaciones, pues para no cometer errores operacionales. Finalmente, pues ahí tenemos el rango de la linealidad que deben verificarse en el rango completo definido pues para estos sistemas. Pues toca ver si hay inhomogeneidad, rango de linealidad y tiene que estar evaluado pues para asegurarse que las muestras de control cubran los extremos inferior y superior del rango especificado. Finalmente, tenemos que son los límites de detección y cuantificación, que son críticos en formulaciones de bajas dosis, especialmente en nanosistemas donde los principios activos obviamente son mínimos, entonces pues se encuentran en concentraciones muy bajas. El Q14 nos pide justificar no solo matemáticamente, sino también en términos del impacto clínico de no detectar impurezas o degradantes por debajo del umbral. Ahora bien, una de las aplicaciones más prácticas del ICH Q14 es la simplificación de la gestión y el cambio post-aprobación y transferencia analítica entre sitios. Eso es lo que vemos aquí en esta diapositiva, donde tenemos esta tablita comparativa que muestra 5 aspectos donde el enfoque tradicional y el enfoque Q14 difieren significativamente. El primer aspecto es el cambio post-aprobación. Con el enfoque tradicional, casi cualquier modificación al método, ya sea cambios de columna, modificación de gradiente, cambio en tiempos de corrida, representa una variación mayor que requiere un suplemento al dossier de registro, que puede tardar entre 6 meses y 2 años en ser aprobado, o sea, no es viable, dependiendo de la región. Con el enfoque Q14 y un design space bien definido, si el cambio se mantiene dentro del espacio previamente aprobado, puede catalogarse como variación menor o incluso puede implementarse sin notificación a la autoridad. Esto tiene claramente un impacto económico y operacional enorme para la industria. El segundo aspecto es la transferencia del método.
Bajo el enfoque tradicional, la transferencia entre un laboratorio dador y un laboratorio receptor requiere un protocolo extenso con criterios de comparabilidad estadística, análisis de variancia y muchos análisis comparativos. Ahora, bajo el Q14, si ambos laboratorios operan del design space definido, la verificación puede ser más simplificada y basada en criterios con mucho menor número de experimentos. Entonces, o el tercer aspecto viene a ser también la documentación regulatoria. Bajo el enfoque tradicional, la documentación se reduce en una tabla de parámetros de validación. Y ahora, con el Q14, se presenta el Enhanced Analytical Report, o el ERR, que viene a ser un documento que aparece en el panel inferior izquierdo, como lo ven, e incluye un resumen del ATP, la justificación del Design Space, los resultados de los estudios DOE, la estrategia de gestión de conocimiento analítico y el plan de monitoreo continuo. Es un documento voluminoso al inicio, pero proporciona una base de conocimiento que facilita todas las decisiones regulatorias posteriores. Los aspectos como lo que es la robustez y el conocimiento analítico complementan esta comparación. En el enfoque tradicional, la robustez es un estudio puntual que se hace cerca del momento de la validación y luego queda guardado. La verdad no es como tan usado. Y pues el Q14 lo que propone es que la robustez viene a ser un mapa continuo del design space que permite tomar decisiones operacionales a lo largo de toda la vida útil del método. Y aquí vemos que es especialmente relevante para nosotros que las variaciones en sistemas heterodispersos, cambios tan aparentemente menores como un aumento de tamaño del lote de producción, digan ustedes, la sustitución del homogenizador de alta presión de diferente marca o modificación en la composición de excipientes pueden afectar significativamente la distribución del tamaño de partícula y el perfil de liberación, claro está. Si el design space analítico fue definido teniendo en cuenta estos factores de variabilidad, la reclasificación del cambio como variación menor es técnicamente justificable. Bueno, ahora hablaremos sobre la guía ICHQ14, que pues no solamente es una teoría regulatoria, sino que también existen estudios científicos publicados que demuestran que sí funciona como tal en los sistemas heterodispersos. El primer caso que tenemos corresponde a un estudio publicado en 2020 en el Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Este trabajo pues utilizó un enfoque de calidad analítica de diseño para desarrollar un método HPLC, donde el objetivo pues era cuantificar el principio activo en una emulsión de aceite en agua utilizada pues en la nutrición parenteral. Se evaluaron diferentes variables como el flujo, la temperatura de la columna y el pH, y se definieron un espacio de diseño donde el método seguía funcionando de manera robusta, incluso cuando cambiaban las condiciones de operación. Y esto pues precisamente es lo que promueve la guía. Ya en el segundo caso, fue publicado pues en 2019 en la revista Nanomedicine. En este estudio pues se evaluaron lo que es la transferencia de un método DLS, o sea, de dispersión dinámica de luz, entre 3 laboratorios diferentes. El método se utilizó para caracterizar nanopartículas poliméricas con aplicaciones oncológicas. Y lo más importante es que se establecieron criterios de aceptación utilizando el concepto de ATP. También identificaron factores críticos de robustez como la temperatura y la concentración. Aunque este trabajo es previo a la Q14, pues anticipa perfectamente como los principios de la guía. El tercer caso es de Bot y pues los colaboradores, publicado en 2018 en el Journal of Pharmaceutical Sciences. Este pues es el objetivo o el ejemplo más completo en sistemas heterodispersos, ya que pues desarrollaron un modelo de espectroscopía NIR combinado con quimiometría PLS para cuantificar la línea en el principio activo en una suspensión oral pediátrica. Además, también se utilizaron diseños de experimentos para definir el espacio de diseño del modelo. Y el resultado fue un método robusto con una alta
exactitud de predicción. Ya como tal, pues la evidencia disponible confirma que pues el enfoque de la ICHQ14 mejora la robustez analítica y pues facilita la gestión del ciclo de vida de métodos analíticos en sistemas heterodispersos. Ya para concluir, pues tenemos 5 ideas principales. La primera es que la guía ICHQ14 representa un cambio importante en la analítica farmacéutica, ya que antes bastaba con demostrar que un método funcionaba durante la validación y ahora también se espera comprender por qué y bajo qué condiciones mantiene su desempeño. También pues que en los sistemas heterodispersos las herramientas como pues el ATP y el Design Space son básicamente fundamentales, ya que permiten trabajar considerando la variabilidad real de estos sistemas. O sea que ya no se desarrollan métodos para una muestra ideal, sino para condiciones que reflejen la realidad de la producción. También pues tenemos que el enfoque de la guía también ofrece ventajas en lo que se refiere a la regulación, ya que los cambios realizados dentro del espacio de diseño o el design space pues pueden implementarse más rápido y con una menor carga administrativa. Además, pues el ciclo de vida analítico propuesto por la guía, pues también asegura que el método siga siendo confiable durante la vida comercial del producto y el monitoreo pues evita que el método pierda desempeño con el tiempo. También pues que la evidencia científica publicada antes y después de la guía demuestra que los principios sí son aplicables en sistemas heterodispersos y que además generan beneficios reales en la robustez y el control del proceso. Entonces ya como tal para finalizar, pues comprender que estos conceptos van a ser muy importantes tanto en la industria como en la investigación y la regulación